grupo de la Sociedad Europea en nuevas guidelines y definiciones de shock, y logramos meter que dentro de la fisiopatología del shock la congestión venosa es muy importante. Creo que conceptualmente va a ser una cosa que va a generar cambios. Y norepinefrina, digamos, también hay cambio. Creo que ahora entendemos mejor la norepinefrina como un gran estimulador de precarga, entendemos mejor el acoplamiento ventrículo arterial. Está emergiendo el concepto de usar distintos vasopresores multimodales más precoces para evitar, digamos, intoxicar al paciente con catecolaminas exógenas, etc. Y la dobutamina se viene viendo cada vez más restringida, etc. La microcirculación, el primer aspecto, el año 2002, Daniel Debacker publicó el primer trabajo clínico mostrando el valor pronóstico en la microcirculación sublingual. Han pasado 20 años. Es como el eterno cortejador de una joven, qué sé yo, que siempre, hasta que ella después de 20 años se casa con el mejor amigo, más o menos. Entonces quiero decir que si en 20 años la microcirculación sublingual no llegó a la clínica, todavía mi amigo fundamentalista, Caninche y otros, creen que todavía están inventando más devices, que yo no veo cada vez más lejos. Piensen en el desarrollo de la ecocardiografía, el desarrollo de la endoscopía digestiva. 20 años no ha pasado nada, o sea, sigue restringido un grupito, digamos, intelectual que analiza. Investigación es fundamental, pero yo creo que nunca va a llegar a la clínica masivamente porque es imposible, es una tecnología. Yo creo que por eso la emergencia de la perfusión periférica nos tiene tan contentos. Y también hubo malas noticias para ellos últimamente, para los fundamentalistas de la microcirculación, me refiero a los que creen todavía que se va a masificar algún día, yo creo que eso no va a pasar. Es que cuando uno tiene un CRT normal, en general tiene microcirculación sublingual normal, digamos. Eso lo mostramos nosotros en fisiología. Estos trabajos que los chinos no sé dónde sacan pacientes, en 3 meses juntó 282 pacientes. Yo le escribí a Juan y le dije, oye, ¿cómo? Y no me contestó. Entonces, en realidad, pero este trabajo es un golpe duro para los fundamentalistas, digo yo ahora mismo, porque en realidad casi hay una asociación, no tan potente, pero hay una asociación. Los que tienen CRT normal, en general tienen microcirculación sublingual. La diferencia es que este vale 20 millones y lo otro es tocar al paciente. Entonces, es diferente. Y la verdad es que este golpe fue severo. Nosotros nos tocó participar de este estudio en DAMIS que se publicó en Intensive este año, que es un estudio, el único estudio randomizado controlado, tú lo mencionaste, Jaime. Es un estudio que a mí la verdad sinceramente no me gusta mucho, creo que tiene muchos problemas, pero muestra que un grupo de pacientes, 120 pacientes, en 60, entonces hacían microcirculación sublingual por operadores expertos. A la mitad de los médicos, eso es la randomización, se les daba la información y se veía si esa información generaba cambios. Habían recomendaciones generales, no era un algoritmo. Y el otro era oculta y no se les sabía. Y la verdad es que no hubo gran diferencia, de hecho tendieron a morirse más los que se sabía la información de microcirculación. Y se generaron algunos cambios que no fueron muchos. Entonces la verdad es que este estudio tiene a mucha gente enojada porque dicen que esto es un golpe demoledor sobre la perspectiva futura de la microcirculación clínica. Pero la verdad es que ha sido 20 años después. Yo creo que hay que ser realista. Y por eso nos gusta mucho la perfusión periférica, por todas estas cosas que dije en la mañana, digamos, desde la fisiología, ¿no? Yo creo que hace poco me tocó estar en un examen doctoral en Rotterdam con un PhD de nuestro grupo y le preguntó, Caninche, le dijo, ¿qué es CRT? Tu famoso CRT, más o menos. Y Catán, que es colega nuestro, ahí se defendió como gato de espalda porque en realidad decía, pero es flujo, es isquemia reperfusión, es adrenergia, yo creo que es un poco de varias cosas, ¿no? Tú lo mostraste, pero es mucho, en buena parte, flujo y también es reactividad microvascular, sin duda. Entonces, endotelio, sin duda. Entonces, yo creo que eso le sabe muy bien, nos permite ver reperfusión en tiempo real. Y eso nos ha permitido, en la emergencia de este concepto, empezar a tirar, a acoplar, ¿no? La macro para allá y tener por fin, después de muchos años trabajando en esto, un target en el que confiamos. De verdad, me cuesta pensar en enfermos que les vaya mal cuando tienen buena perfusión periférica, ¿cierto? Es como que están desestresados, están desadrenergizados. Uno siente que van en buen camino y se puede ver en tiempo real prácticamente. Y por eso es que tiene además esa cinética de recuperación muy importante, muy rápida. Y por eso, bueno, hicimos el estudio Andrómeda 1, que yo creo que fue una de las cosas de los hitos, digamos, porque para poder masificar el uso de esta técnica de forma estandarizada. A mí me parece que sin duda, para mí, humildemente, creo que el concepto que puso Daniel Debacker inicialmente, este SOSD, de dividir las fases de fluido
en la fase de optimización, de salvataje, de rescue. Manuel Brain le llamó Rose. Entonces los dos es lo mismo, pero ese lo llamó Rose y el otro llamó SOSD. Yo quiero con el original, no con la copia, porque el SOSD es de Daniel. Y él empezó primero el salvataje. Cuando uno llega a la urgencia, ¿cierto? Hipotenso, mal perfundido, no hay ningún monitoreo. Lo único que está es la hipotensión y taquicardia y mala perfusión. Y uno pasa el primer 500 en adultos, los primeros 1000 o qué sé yo, y uno ve qué pasa, pero no se hace ningún monitoreo especial, porque es un salvataje, rescue, fluids. Y después en la UCI no tenemos excusas para no hacer optimización. Podemos poner catéteres, línea arterial, catéter venocentral, hacer neco, lo que sea, pero podemos ya optimizar. Y ahí entra el concepto de Fluid Challenge, que son 500 desafiando al sistema, ¿cierto? No como la urgencia. Y después viene maintenance y después desescalamiento, son las fases, y me parece que son importantes. Aunque les parezca increíble, en adultos, esto es faith-based medicine. O sea, ¿de dónde salieron los 30 ml por kilo que recomienda la campaña nacional de la sepsis? También me corresponde estar ahora en las Fluid Guidelines de la Sociedad Europea. Y en un grupo que yo estoy, se discutió pero a muerte entre los que decían que había que mantener esto. Esto viene al Chapo Riverside. No tiene ningún fundamento fisiológico ni nada, 30 ml para todos. Eso se recomiendan en adultos. No sé la guía pediátrica, en adultos es el estándar. Y en Estados Unidos, el Jan Bucket trabaja en New York, me dice que si tú no lo haces, puedes ser perseguido, porque es un estándar incluso legal, un commitment legal. Entonces, ¿pero por qué, digamos? O sea, es antipersonalización. Por ejemplo, un chico joven con peritonitis que tiene tercer espacio, a lo mejor requiere 40 ml por kilo. Pero un adulto mayor, con una neumonía arterial en la comunidad, le pasáis 30 ml por kilo, si es hipertenso, tiene difusión diastónica, no se relaja. Va a congestionarse. Y quizás cuántos pacientes con neumonía grave llegan a la urgencia, les pasan los famosos 30 ml y van al ventilador, por culpa de los 30. Entonces, evidentemente, finalmente la guía va a decir, dependiendo del contexto. Logramos meter eso por lo menos porque no querían sacarlo. Entonces también hemos aprendido, esto es vieja fisiología, si yo quiero aumentar el volumen estresado, puedo lograrlo con un bolo de fluido o con un incremento de norepinefrina precoz, ¿cierto? La norepinefrina aumenta la precarga, aumenta el volumen estresado, digamos, lo mismo que hace un bolo de fluido. Por eso cuando uno pone norepinefrina precoz en los vasopléjicos, no solamente está levantando presión arterial, está aumentando el retorno venoso también por el lado venoso. Y este concepto es muy importante y creo que ahora es estándar, digamos, pero también es nuevo. Y también, lo que les decía en la mañana, que mirando presión de pulso, vasoplegia, presión diastólica, esa combinación virtuosa, uno se da cuenta, digamos, inmediatamente cuál es el problema. Si presión de pulso pequeña, ergo, stroke volume pequeño, indudablemente hipotenso significa o hipovolemia severa, precarga baja o cardiogénico. Y al revés, vasoplegia significa probablemente un problema grave de shock séptico tono y es indicación para early norepinefrina. Nosotros con Gustavo, que tú lo has mencionado, un querido amigo, gran cientista latinoamericano, y conversando con Temur también se ocurrió este concepto del diastolic shock index, tal como existe el shock index con la sistólica, porque en realidad en este trabajo se demostró la diastólica depende, ustedes sabemos todos, ¿cierto?, de la frecuencia cardíaca. Si tengo una bradicardia, voy a tener más baja presión diastólica, taquicardia va a ir a subir, ¿cierto? Entonces, la combinación frecuencia cardíaca y por diastólica le dio más poder que la diastólica sola para predecir sobrevida, predecir, etc. Entonces, y esto lo demostramos en este paper en dos cohortes, una cohorte que hizo en Cali, Gustavo, prospectiva, pacientes que no tenían vasopresores, y en la Andrómeda Shock, en esa cohorte, que ya tenían vasopresores. Y el valor predictivo de un diastolic shock index más de 2 es muy importante, digamos, como predictor de mortalidad, pero también para futuros estudios, para iniciar luego norepinefrina. Si tenía un alto volumen o una presión diastólica muy baja, evidentemente es signo de uso precoz de norepinefrina. Y hay más trabajo. Gustavo es medio obsesivo, hay que reconocerlo. Él está obsesionado que Andrómeda 3 sea el uso precoz de norepinefrina, pero ahí vamos a tener que ir a la urgencia, a la urgencia, porque ahí parte. Y esa es mi gran objeción, porque nosotros somos intensivistas, no conocemos tanto el mundo, pero él quiere hacer Andrómeda 3 en la urgencia, norepinefrina precoz, y en una de esas, como esto sudo, es el que se va a hacer, digamos, después de Andrómeda. Y hay trabajos que también demuestran que el uso precoz de norepinefrina, particularmente en pacientes muy vasopléjicos, podría, ¿no es cierto?, ser útil. Eso ya lo dije. Después la optimización. La optimización ya en la UCI. Este es un clásico que sobrevive. Es como, no sé, como Led Zeppelin o Pink Floyd, no sé qué, eso es lo que es.
Ok, pasé una lista. Entonces, Radiohead. Entonces, esto, el Fluid Challenge, esto no ha muerto, sigue más vigente que nunca. Tener un target correcto. Y ahora tenemos el target, para mirar. No puede ser lactato, o sea, puedo pasar de 500 y lactato así, no, gracias, sigue igual. Tiene que ser fluido, es un trigger primero. ¿Por qué voy a dar fluido? Porque el paciente está hipotenso, está hipoperfundido, perdón. Después, fluid responsive, en la UCI toda la. Sí, está en la parte steep de la curva Starling. Le paso, voy a aumentar el stroke volume, miro qué pasa, no pasa nada. Aparecieron líneas B, se ingurgitaron las yugulares, subió la PVC, no toleró. O si de nuevo fluid responsive y el ciclo se repite. Esto tenemos que hacerlo. Yo le digo a los residentes, tienen que hacerlo. Cuando un paciente hace hipoxemia, estando en ventilación mecánica, yo tengo el grupo de los ventilólogos, los matan. Si están durmiendo los residentes a las 4 de la mañana, la enfermera les dice, está con hipoxemia, está en ventilación. No, tienen que ir. Y juegan con el ventilador, y hacen maniobras reclutadas, o qué es lo que sea. Pero el shock son ciudadanos de segunda categoría, digo yo. La enfermera dice, está hipotenso, pásale 500. No. Esto hay que hacer. O sea, si no. Entonces, bueno, ya dije esto del fluid responsive, que fue bastante importante, y es un estado transitorio, por lo tanto tenemos que repetir el análisis. Eso también me parece que es un aporte. Liberal versus restrictivo. Pernes, escandinavo. No sé, peleamos amor y odio, porque realmente. Entonces, hicieron estos trabajos, el Clovers y el Classic. Y dijeron, esto definió. Entonces, en la guía de fluido que les decía, Anders quería que pusiéramos, da lo mismo, recomendamos que usen liberal o restrictivo según más o menos les plazca. O sea, el Clovers hasta el Clovers 5 litros, hasta 5 litros que aparezca congestión. Y el otro grupo randomizado a neuroepiléptica. No entiendo, o sea, ¿cuál es antipersonalización? O sea, decir, no, liberal restrictivo, que sí hicieron estos trabajos, el famoso Classic de Anders, donde mostró que no había ni una diferencia. Pero el problema era paciente con 12 horas, 1500 pacientes, al final todo fue igual. Entonces dijo, restringir es safe. Y eso quería que dijeran. Finalmente se enojó y se fue. Porque esto en el fondo, se fue el grupo, porque dijo, después nos reconciliamos, porque dijo, es como flip a coin, tirar una moneda. Mira, el viejito con neumonía, no, oye, le tocó liberal, pasémosle 4 litros. Y este con peritonitis, no, tiré la moneda, uy, le tocó restrictivo. ¿Qué? O sea, ¿qué tiene que ver eso con la individualización, digamos? Entonces, muchos son estudios, con todo respeto por los investigadores, estudios que son, no sé, mejor no lo voy a calificar. Entonces, hay, por supuesto, son generalizables. Él quería que dijéramos que ser restrictivo es seguro. Y dijimos, pero a ver, ¿cuáles eran las indicaciones de dar fluido en el grupo restrictivo de Perner? Lactato más de 4, Motrin más de 2, o presión menos de 50 con vasopresor. Es decir, les permitía dar líquidos agónicos, a pacientes agónicos, ¿cierto? Eso está en shock severo. Entonces, lo que todos pensamos, y se lo pudimos decir, es que finalmente, si es que había un beneficio del grupo restrictivo, se tamponeó, se disfrazó, porque quizás alguno los benefició y a otros los mató. Pues entonces, sí, no, o sea, si finalmente esperáis que pase eso para darle líquido, o sea, perdón. Entonces, es un estudio medio, no sé, yo lo encuentro un poquito crazy. No hay clartad, no tiene dato hemodinámico. Dicen, no registramos presión arterial, no registramos tal cosa. Aquí, entonces, ¿cómo? Entonces, bueno, el tema, y hemos conceptualmente avanzado que este tipo de estudios no sirven para entender, ni para crear conciencia, ni para definir nuevas estrategias. Por lo tanto, ahora no es fácil la optimización, la individualización, es fácil decir, hay que individualizar, qué bacán. ¿Cómo? No sé, perdón, porque tenemos que considerar las comorbilidades, los focos, no es lo mismo peritonitis que neumonía, la tolerancia a fluido, que es otro concepto que voy a mencionar ahora, los fenotipos hemodinámicos, la heterogeneidad, la coherencia hemodinámica, si están o no, si los rieles de seguridad, los targets, Entonces, ese es el tema. Entonces, ¿cómo diseñar un estudio clínico? Y yo entiendo, yo respeto al grupo escandinavo, porque no es fácil. Porque él no es que sea malo, no es que quiso matar, sino que él extremó los criterios para separar los dos grupos. Porque todos somos restrictivos. Entonces hay que forzar la fisiología, hacer antifisiología para encontrar diferencias. Ese es el problema.
Por eso no me gusta esta correo, me gusta más Yucho Alquier, etc. Entonces, eso no va. Y hay otro concepto. Este concepto la lleva, se lo digo, bien, fuerte, la fluid tolerance. ¿Por qué? Nosotros podemos ser fluid responsive, ¿cierto? Pero tenemos capilar leak, tenemos hipoalbuminemia, tenemos disfunción diastólica, y puede que aunque seamos fluid responsive, no le demos fluido si es que hay factores de riesgo que va a tolerar más el fluido. Y este es un concepto que está en desarrollo. Mi compañero Catán, es un gran ahora, está estudiándolo, porque hay factores de riesgo y después hay pequeñas señales que le pusimos strain hidráulico, cuando recién empiezan a alterarse algunas cosas hidráulicas primero, antes que aparezca congestión, antes, incluso, eso estamos investigando, o aparezca disfunción por fluido overload. Esta me encanta, de Philippe Roller, los que inventaron el Vexus Score. Nosotros creemos siempre que fluid response es lo que él cree. Fluid response, estamos bien. Y la fluid tolerance viene mucho después. Es el common belief. El hopeful es que podían estar más o menos parecidas a fluid response. Pero un escenario habitual es que hay pacientes que ya tienen señales de intolerancia a fluido y después se le hace fluid response y está positivo, le meten volumen a pesar que tienen signo de intolerancia. Porque esto puede cambiar, dependiendo de la alteración de glicocálix, dependiendo del capillary leak, dependiendo de las condiciones comorbilidad cardíaca, dependiendo de la hipoalbuminemia, dependiendo de mil cosas. Por lo tanto, el concepto de fluid tolerance hay que estudiarlo para finalmente poder hacer una reanimación más simple. Miren, el otro día me torturé con esto. Dije, cuando yo era joven, hace 1000 años, uno decía, ya, dale un poco de fluido. Listo, ya metí de... Después apareció fluid responsive. No teníamos, o sea, perdón, como les dije antes, hagan fluid responsive, ¿qué les pasa? Flojo. Ya, ok, hago fluid responsive. Jefe, ¿le puedo pasar 500? No, mira, fluid tolerance. Hiciste un score de congestión, miraste la fluid tolerance, los conceptos teóricos. Ya, ok, lo hice, ya, no tiene nada de fluid intolerance, es fluid responsive, y está en incoherencia muy dinámica. Entonces ahora hay que hacer un curso en la universidad para el fluido, porque cada vez es más complejo. Bueno, respecto a los vasopresores, yo creo que tenemos más conciencia que son drogas peligrosas, virtuosas y peligrosas. Cada vez que yo quiero elevar la presión para mejorar el flujo del riñón o qué sé yo, del cerebro, puedo empeorar el flujo en otras partes. Conciencia de eso es muy importante. Y ahora viene fuerte, no sé hasta dónde va a llegar este concepto que está siendo promovido por Marc Leone, Achacana y otros, del manejo multimodal precoz de vasopresores. O sea, no esperar el shock refractario, entre comillas, para poner vasopresina. Estamos usando vasopresina ahora casi un poquito para usar distintos receptores. En hipertensión arterial crónica se usan distintas drogas en dosis baja para mejorar la tolerancia y la eficacia y la seguridad. ¿Por qué no en esto, digamos? Si ya el paciente tiene mucha catecolamina endógena, entonces hay pensadores, todavía falta el trabajo demostrativo, pero que está el camino de empezar un manejo multimodal de vasopresores más precoz. Hay que estar atento a esto, todavía no es para tomar conducta, pero es un cambio que quizás venga. Nosotros hicimos un trabajo con azul de metileno hace poco, le pusimos preemptive, se usa el metileno, en realidad tampoco yo estaba muy convencido, pero me arrastré. Y demostramos que se usaba menos leofer, pero se usaba desde el principio casi. O sea, no esperar que el paciente esté el azul de metileno como un bloqueador de la óxido nítrico sintetasa. Finalmente, quería, ya que lo pasé tan rápido, un minuto, por favor, un minuto. Es que no quiero dejar pasar que yo creo que Andrómeda 2, probablemente el algoritmo que propone, parece complejo al principio. Hubieran visto el primer diagrama, era terrible, hay que ir a la universidad. Pero ahora es que es muy simple porque uno es shock séptico, ¿CRT está normal o anormal si le toca randomizado? Es contra Yucho Alquier. Yucho Alquier, eso, tirar y abrazarse, solamente mirar y anotar. Acá es lo mejor que puede pasar a la mañana. Si el CRT está normal, monitoreo periódico, las 6 horas de intervención. Si es anormal, vemos presión de pulso. Si es baja, vamos a fluid responsive hasta 2 vuelos de 500. Si sigue anormal, pasa a tier 2. Y por el otro lado, si la presión de pulso es normal y la diastólica está baja, incrementamos la dosis norepinefrina tratando de subir la diastólica sobre 50, que los estudios fisiológicos muestran que eso, al menos, es bueno para el flujo de la coronaria izquierda. Y si eso normaliza, perfecto, si no, volvemos al otro lado. Y si no funciona con Tier 1, que hasta ahora en los 800 pacientes, por los estudios de Data Quality Monitor, sabemos que más o menos el 75% resuelve en Tier 1, en Tier 2 parte con un eco para descartar falla ventricular izquierda severa o disfunción ventricular derecha, falla ventricular derecha. Si eso no está,
nuevo flow responsive, si se agota eso, igual que en Andrómeda 1, el test de presión o test de dilatado. Es un algoritmo que trata de individualizar, sobre todo en Tier 1, que propone una estrategia que eventualmente podría ser útil. Así que yo creo que tenemos esperanza que esto funcione y si no funciona, por lo menos un buen intento. Me parece que, porque el mundo tiene que ir a personalizar, ¿cierto? A personalizar. Y creo que esta es una forma inicial. Por supuesto que le faltan biomarcadores, estamos haciendo un estudio con los biomarcadores para ver si predicen cómo andan los pathways. Y también un estudio de congestión venosa, por supuesto. Muchas gracias.